Hola, hola. Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que muy generosos todas y todos desde que llegué. Me siento más bien muy halagada, no por venir a compartir con ustedes, sino por haber escuchado ayer, tanto formalmente como informalmente, sus experiencias y sus saberes. De eso se trata. Muchísimas gracias, Esther, y espero que pues espacios como estos, que básicamente son de intercambio de experiencias y saberes, sean de utilidad. Déjenme empezar un poco con hacer un contexto muy rápido de dónde partimos hoy para hablar de los sistemas de protección. Y voy a iniciar ahorita con lo que me acaba de pasar, porque yo creo que tiene mucho que ver con este tema. Salí temprano del hotel queriendo caminar para venirme para acá y yo estaba segura de que no había pierde. ¿Por qué? Porque agarraba yo San Juan y pasaba yo la glorieta que están componiendo ahí para el tranvía y llegaba yo tranquila. Y de repente, mirando edificios, segura de que el camino era el correcto, caminaba yo y caminaba hasta que de repente dije, bueno, a ver, tampoco vengo hincada, vengo caminando a buen paso porque ya son casi las 9 de la mañana y yo no he llegado, tengo que ir y no lo veo. Un palacio como este que además forzosamente volteas a ver. Pues saqué el Google Maps y empecé a caminar de regreso y ya cuando me dice, ya estás aquí, tuve que hablar porque dije, no estoy aquí, aquí no está. Y claro, es que estaba yo en la acera de enfrente. Y creo que con los sistemas de protección eso pasa. Uno piensa, y esos son los grandes retos que desde ayer estábamos viendo, piensa uno que tiene muy claro el camino y de repente la historia de la protección, sobre todo de niñas, niños y adolescentes, pues nos enseña a que estamos como que perdiéndonos, ¿no? Pero lo importante es tener amigos que te contestan el teléfono y te dicen, a ver, no, espérate, ¿dónde estás? Ubica, ¿no? O herramientas, en este caso, como el Google Maps, que te dice, sí, regrésate y tranquilízate, y pues volver a retomar y afinar los caminos para llegar. Los sistemas de protección como tal son muy recientes y nosotros, será porque somos lo que somos, tenemos para analizarlos básicamente el encuadro tanto del Sistema Universal de Derechos Humanos y como yo voy a hablar de las Américas, del sistema regional de derechos humanos que nosotros tenemos en América Latina. Como les digo, se hablaba y se pensaba cuando iniciaron en el mundo y especialmente en las Américas, los sistemas de protección, pues no eran realmente sistemas de protección para niños y niñas. Eran esta lógica de institucionalizar a los niños y a las niñas pues, que nacían fuera del matrimonio o que no tenían papás o que por su pobreza estaban fuera de los sistemas. Y así, pues es la historia básicamente de las instituciones, grandes instituciones, primero religiosas y después de asistencia social, que según esto y en la narrativa era para proteger a los niños, pero la verdad era para proteger lo que se consideraba que la sociedad tenía que ser. Entonces, estas ideas que finalmente, y lo vamos a ver, siguen prevaleciendo, aunque no explícitamente, están ahí. Es decir, esos niños que no tienen padres o madres que no están presentes o que no se hacen cargo, el Estado tiene que hacerse cargo. Y en este hacerse cargo, naturalmente hay una lógica de control, hay una lógica de buena fe, puede ser, ¿no? Y vemos hoy, por ejemplo, los escándalos de las instituciones en Canadá con los aborígenes canadienses, ¿no? Llegaban y los encerraban, y pues, muchísimas historias en América Latina, incluyendo mi país, en donde básicamente estos centros de protección pues servían pues, a la lógica de culturizar, de
hacer presente la idea de protección a través de la Iglesia y el pensamiento católico. Y pues ahí estaban también tranquilizando a la sociedad. Hoy yo lo traduciría en términos de, si yo ahorita llego a mi casa y el hijo o la hija de uno de mis vecinos me rompe el vidrio de mi carro que está estacionado, rápidamente ni siquiera yo tengo que decir nada. Mi vecino va a llegar y va a decir 1000 disculpas, estaba jugando, cuánto te debo, qué pago para reponerte el vidrio, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque entendemos y suponemos que la familia y los adultos que están alrededor de esos niños van a responder por ellos. Y entonces todo aquel que no tenga esa figura y además la figura específica de familia que queremos es un peligro. Y entonces seguimos con esa tradición que básicamente nos lleva a tener un sistema de protección de entrada que ha evolucionado, pero también es cierto que tiene muchas raíces culturales que ahorita vamos a ver, nos explican muchas de las cosas que vimos ayer desde los diferentes órdenes de los que tuvimos oportunidad de ver en el transcurso del día. Eso por el lado de la institucionalización. Los sistemas de justicia, por ejemplo, para tratar el maltrato infantil son del siglo XVIII y siglo XIX. El antecedente es el siglo XIX más cercano, es de un doctor, Terdieu, que es un francés, que es el primero que en 1857 lo que hace es generar los primeros libros a partir de 32 casos de maltrato infantil, ¿sí? Diciendo hay maltrato y el maltrato puede ser severo. Tan es así que hoy en los anales de medicina tienen específicamente un síntoma que es un moretón, ¿no?, especial que se detecta en los niños que mueren por sofocación. No, y ese lleva el nombre de este médico. Pero estamos hablando de esa época también. Él empieza a documentar, por ejemplo, hay otro libro de él en los años de 1870 y tantos, donde habla sobre lo que se llama, él dice, la injerencia a las buenas costumbres. Y básicamente eran las violaciones, en donde detecta que la mayoría de las personas violadas eran mujeres y niñas, sobre todo niñas menores de 16 años, y es la primera vez en el mundo que se empieza a documentar que existe una cosa que es maltrato infantil y que además él también lo documenta, puede haber sido provocada por incesto, ¿no? Es decir, que se da en el propio seno de las familias. Por el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, exactamente por esa época, 1879, está el caso de Ellen Wilson. Ella es una persona que vive en Estados Unidos, una niña que empieza a sufrir maltrato y una vecina decide verdaderamente el maltrato es de tal nivel denunciarla. Y es el primer caso en donde se gana una denuncia de maltrato infantil, se separa a la persona de su familia, en este caso era una familia adoptiva, pero ¿qué creen con qué marco legal logra triunfar digamos, el proteger a esta niña del maltrato? Con el de protección animal. Porque en esa época no había legislación de protección infantil. Y todos los espacios de tutela, de juzgados de tutela para niños, niñas y de juicios y de marcos legales se empiezan a generar a principios del siglo XX. Antes, y este juicio que es paradigmático, el marco legal fue la protección animal, porque los seres humanos preferimos primero legislar sobre la protección de animales porque eso nos producía, por eso el maltrato estaba ahí registrado, porque nos transportábamos en caballos, transportábamos cargas en mulas y comíamos básicamente de los animales, y entonces eso sí era productivo y los niños pues económicamente no lo eran una carga, no la producían. Entonces, regresando acá, después de esta gran introducción, ¿qué tenemos? Básicamente, la protección empieza a ser juego desde el marco de los grandes liberales del siglo, finales del XIX, exactamente con la agenda de trabajo infantil, ¿no?, en donde empieza a haber extractos de legislaciones de protección, y después vienen las guerras, y ahí
como sucede hoy cuando estamos viendo a Ucrania y a Palestina y a Israel, pues lo que hacemos es mirar a los niños y decir hay que proteger. Sin embargo, en la Declaración de los Derechos Humanos, que el mes que entra cumple 75 años, todavía en ese entonces los niños no estaban en el centro de la visión de protección de derechos humanos. Se decía que había que protegerlos, la lógica era protegiendo a los adultos por ósmosis, se protegen a los niños y empiezan las grandes discusiones de protección en el marco universal y es en América Latina con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1978, donde por primera vez se colocan a los niños como sujetos de derechos, es decir, en el centro del marco de protección. Posteriormente, después de muchas discusiones, porque acuérdense que vino el decenio del niño a nivel de la discusión mundial, esto se dio mucho además por este impulso en América Latina y tenemos lo que a principios de esta semana acabamos de celebrar, 35 años de la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención, y ese es nuestro marco, digamos, para poder entender y caminar el análisis que hacemos de los marcos de protección. ¿Qué tenemos acá? Pues básicamente en América Latina y en el mundo, o sea, la Convención de los Derechos del Niño es la convención más firmada por los países, solamente hay 2 países que no la han firmado, Estados Unidos, que básicamente no firma nada, ¿no? Y Sudán del Norte, que tampoco ha firmado la convención. Es la primera convención, ojo, que reconoce no nada más derechos políticos y civiles, sino que reconoce de manera transversal algo que tenemos en las convenciones de este siglo, que son derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Establecidos en convencionalidad. Y para poder hablar del sistema de protección, o sea, en América Latina es una convención igual firmada por todos los países y ahí vemos lo que son los instrumentos derivados de esta convención. Básicamente tenemos 3 protocolos, ¿no? El último es el protocolo de comunicación, que es todavía ya está en operación, pero todavía es un protocolo que tiene resistencias para la firma. ¿Por qué? Pues porque es el protocolo que permite a los niños, a las niñas y los adolescentes presentar quejas de manera directa y ser escuchados de manera directa. Y con todo, y que tenemos 35 años con esta convención, todavía tenemos resistencias a partir de cómo hacer participar a los niños y cuáles son sus alcances de participación. Es por eso que este protocolo, a diferencia del protocolo de trata o a diferencia del protocolo de niños involucrados en conflictos armados, todavía no alcanza el nivel de firmas que tendría. Y para hablar del sistema de protección, naturalmente tenemos el referente de la convención, pero todos nosotros sabemos que una de las características de nuestros marcos de derechos humanos es que son históricos, culturales y progresivos. ¿Qué quiere decir? No podemos estar pensando que la convención que se discutió a finales de los 80 y que empezó a operar a principios de los 90 del siglo pasado, va a tener y va a contemplar todo lo que hoy quisiéramos que contemplara. Y entonces tenemos varios instrumentos derivados de la convención que es importante tomar en cuenta para interpretar y ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los sistemas de protección. Estos instrumentos son las observaciones generales. Las observaciones generales que hoy llegan a ser 26 y que en su momento empezaron a generarse en el año 2000. La primera observación general fue sobre educación, el derecho a la educación de los niños, y es muy importante el tomarlo en cuenta, las observaciones generales nos sirven, uno, para actualizar nuestras miradas de qué está pasando. Por ejemplo, las 2 últimas observaciones, la del 2021 y la del 2023, que acaba de salir ahora en abril, la del 2021 es sobre niños en entorno digital y la de este año es niños y el impacto del cambio climático. Sí, nos sirven
para ver cosas que no se veían en 1990, aunque no eran de marco de preocupación, pero también nos sirve de marco interpretativo. ¿Qué quería decir de manera general la Convención en 1990 cuando hablaba de protección? Para hacer eso necesitamos ver al menos muy fuertemente, y ayer se estuvieron tocando puntos esenciales, es la observación general que tiene que ver con los mecanismos generales de aplicación de la Convención, ¿no? Esta observación es del 2003, la de medidas generales de aplicación, es la número 5. Ayer, muy mencionada también, la observación número 14 del interés superior del 2013, y vamos a hablar de eso, y ayer ya la ministra y varias estuvieron hablando todo el tiempo refiriéndose al interés superior de la niñez. Y la última que voy a tocar en algún momento, y se más importante, dada las lógicas, sobre todo de protección especial, es la observación general número 7, que es sobre los derechos de la realización de los niños en la primera infancia, que tiene cosas tan lógicas como para decir que los niños traen los derechos, como también traen el pan bajo el hombro desde que nacen, ¿no? Pero también trae el desarrollo de qué quiso decir la Convención en su preámbulo cuando habló de que los niños tienen derecho a tener una familia, o cuando lo hace también en su artículo sobre la identidad en términos de que tienen derecho a tener esa familia. ¿Qué quiso decir la Convención cuando habla de familia? Eso está en la observación general número 7. Entonces, esas son, digamos, el marco en términos del sistema universal y el sistema regional para hablar de los sistemas de protección. Básicamente, para la Convención, son los sistemas de protección integral están, digamos, visualizados como el andamiaje institucional de órganos y mecanismos responsables de la formulación, ejecución, puesta en práctica, monitoreo de las políticas integrales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay diferentes maneras de parafrasearlo. UNICEF tiene las definiciones, el Instituto Interamericano del Niño no, pero lo que estamos hablando es, cuando se refiere a la protección dentro del marco de la Convención, estamos hablando del andamiaje institucional que permite proteger a niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que va, digamos, señalándose en estas observaciones y la Convención en sí? Que básicamente estos sistemas tienen y cruzan sobre los 4 principios de la Convención: el interés superior de la niñez, la no discriminación, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y la participación como principios. Es decir, todo el andamiaje institucional tendría que tener la lógica de tener y cruzar por estos 4 principios para poder avanzar. Acá, pensé que me tenía la otra. Ok. También tenemos lo que se llaman las opiniones consultivas, sobre todo en términos de la región de América Latina, que son básicamente opiniones que tienen que ver con los derechos de los niños a los sistemas de protección. Tenemos, por ejemplo, la opinión de la Corte Interamericana sobre identidad de género e igualdad y no discriminación en parejas del mismo sexo. Esa es paradigmática. Es el caso de las niñas chilenas que son separadas de su madre, que decide separarse de su padre y hacer pareja con una mujer. Y, naturalmente, pues lo que hace es crear jurisprudencia para que no haya discriminación en los diferentes tipos de familias, simplemente porque no sean familias como usualmente las vemos, como la familia tradicional y nuclear, entre otras. También hay jurisprudencia en cuanto, por ejemplo, grupos como los de migración, ¿no? Hay sentencias de la Corte que hablan de que básicamente los niños en movilidad humana tienen los mismos derechos que los niños que no están en movilidad humana, y eso también crea jurisprudencia para los sistemas de protección.
Las dimensiones de los sistemas de protección integral son la dimensión normativa, todo lo que tiene que ver con leyes, la dimensión institucional, es decir, cómo armamos procedimientos, estrategias y normas. Y ayer vimos muchísimo de la dimensión normativa, muchísimo de la dimensión institucional y también muchísimo de la dimensión programática en términos de cómo establecemos y armamos los sistemas de protección. Les hablaba yo de la observación número 5 sobre medidas generales de aplicación y bueno, ahí están los elementos de lo que dice que tiene que tener el sistema. Básicamente está hablando de que en el sistema de protección tienen que intervenir desde las partes internacionales, el Estado, las familias, las infancias, la comunidad y lo que hablábamos, leyes y políticas, coordinación y responsabilidades y los círculos de cuidado y resistencia de niñas, niños y adolescentes en el mismo programa. Todo esto lo desarrolla la observación general número 5, básicamente estableciendo que tiene que haber mecanismos independientes de vigilancia, el enfoque de promoción y de prevención de violaciones, de protección frente a riesgos e injerencias ilegítimas, etcétera, etcétera. Ese es el marco general. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en América Latina? 205.755.000 niños, según el corte del 2021, representan el 33% de la población. Estamos hablando de un continente muy joven, tercera parte de la población son personas menores de 18 años, y en el caso de México, de esos 205 millones, 42 millones son mexicanos y mexicanas. Somos un montón, como se dan cuenta. Damos para regalar, ¿no? Y con la diversidad que tenemos en todos lados. Yo vivo en una ciudad donde el porcentaje de niños es alrededor de 26%, pero pues en Chiapas el porcentaje de niños supera el 40%. Es dependiendo de la lógica regional y de donde estamos hablando, donde estos promedios. Entre paréntesis. Cuando yo aprendí, me tocó hacer y formar el primer sistema de indicadores de cumplimiento de derechos de la infancia en México y trabajé mucho con una persona que naturalmente manejaba estadísticas. Y siempre me decía, cuidado con los promedios, ¿no? ¿Por qué? Dice, el promedio sale de que metas tus pies en agua caliente y tu cabeza en el congelador. Eso es el promedio, ¿no? Entonces, por eso hay que tener siempre miradas interseccionales, regionales, que nos permitan interpretar que los promedios luego pueden fallarnos. Rápidamente, y no voy a ser muy exhausta para que conozcan un poco de qué situación estamos viviendo en términos de la infancia. Ese es un indicador de vacunación infantil. Y aquí a lo que quiero llamar la atención es no nada más a que los indicadores, digamos, en algún momento, fíjense, eran muy altos en el 2017 por encima del promedio mundial, y esto se debía a que cuando aquí decimos, mamás, papás, vayan y vacunen, pues los papás y las mamás tienen que ir o al médico o al centro comunitario de salud a que vacunen a los niños. En México y en los países de América Latina, los sistemas de vacunación dicen, mamá, papá, saquen ustedes a vacunar a sus hijos porque hay un perifoneo en la comunidad menganita en la Semana Nacional de Vacunación y los niños van. Porque los servicios de salud se tienen que adecuar. Y entonces no hacen que las mamás y los papás vayan, sino que pues acercan el servicio de salud para que los niños vayan. Y por eso tenemos, como se ven dado ahí, no nada más porque además somos poco antivacunas, sino también porque tenemos una lógica de cómo acercar el servicio ahí. Sin embargo, a mí lo que quiero aquí llamar la atención es sobre la caída de la vacunación en niñas y niños. Y eso se debe, y eso es muy importante de aquí en adelante, desde la lógica de protección de derechos del niño, saber que vino el COVID. Y que el COVID en donde más está atacando no es en los sistemas económicos, que de hecho sí lo hace, sino es en la parte más débil de la cadena que son los niños, las niñas y los adolescentes.
Ahí tenemos hoy los datos que teníamos de avances en salud, por ejemplo, como puede ser vacunación, seguimiento de desarrollo, o los que teníamos en cobertura escolar, sobre todo, ya déjense de calidad educativa. El que estén en la escuela se han ido abajo. El aumento en el trabajo infantil, arriba. El aumento en enfermedades de salud mental, el acelerado nivel de suicidio, sobre todo en niñas en los últimos años, que ya venía como tendencia, el COVID nos los está poniendo enfrente. Entonces tenemos que entender que no es lo que pensábamos hace 5 años o que teníamos de escenario para poder seguir protegiendo a nuestras infancias, hoy tiene un doble reto. Y es los cálculos de la CEPAL y de varias instancias en América Latina están hablando de un retroceso de al menos 10 años en los indicadores de bienestar social para las infancias derivados del COVID. La otra cosa que quiero aquí nada más como ejemplo demostrar, no es nada más la pobreza que hay y existe en América Latina y en muchos de sus países, sino también las diferencias. Lo que es importante de señalar y que es muy y toca mucho al sistema de protección integral y es básicamente el cómo vamos, cómo los niños siempre van a tener tasas mayores de pobreza que los adultos. Y esa es una lógica de entrada que nos está empezando a marcar desigualdades por edad, a pesar de que no hay ningún político, ni ninguno político que diga que a los niños no nos importan. A todos nos importan. Nadie va a llegar con un discurso de yo voy a llegar aquí a gobernar y los niños me valen. No, no. Todos vamos a decir que nos importan mucho, pero ahí está. Está la lógica de cuánto invertimos en el PIB, que no es nunca lo suficiente porque siempre tenemos cosas prioritarias que hacer y bueno, eso es básicamente un primer ejemplo del impacto, ¿no?, de estas circunstancias en la infancia. Y lo otro, esta es básicamente una gráfica de asistencia a los establecimientos educativos, pero hace una comparación entre la población, no digo que blanca porque ya somos así, ¿no? Pero sí entre las poblaciones indígenas y las poblaciones afro. Y aquí podríamos tener todo lo que es interseccionalidad. Podríamos hacer una comparación ahí con las poblaciones de niños con discapacidad. Podemos hacer una ahí con los niños en migración. No es que ahí ni siquiera estadísticas tenemos, pero ahí están. Y se dan cuenta que el verde es lo no afro ni indígena y las brechas en este indicador de asistencia son las mismas que tenemos en todos los indicadores. Es decir, vengo de una región y de un país donde el problema no nada más es que hay muchos pobres, sino sobre todo que hay mucha desigualdad, ¿no? Y básicamente, supuestamente, nosotros tendríamos que tener un sistema de protección integral que viera eso y que acortara esas brechas y que reconociera estas desigualdades y que pudiera avanzar en algo que es tan sencillo como todo. La protección integral vista desde el marco de derechos es todos los derechos para todos. Punto, ¿no? Y básicamente es lo que tienes a tu izquierda. Órganos y mecanismos de formulación de políticas públicas, institucionalidad, coordinación, rector, previsiones en medidas de seguridad y, ahora sí, lo que estuvimos viendo durante todo el día ayer, medidas especiales de protección. Es decir, el sistema dice, el enfoque de derechos dice es todos los derechos para todos. Pero en ese todos los derechos para todos, también, ¿qué hacemos cuando no podemos todos los derechos para todos? Emitir medidas de protección especial, ¿no? Estas medidas de protección especial básicamente corresponden a
todo lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes que están quedándose fuera del sistema de protección integral por alguna razón. Por su situación, ahorita vamos a ver una categorización que yo hice, por alguna razón están fuera y requieren entonces, ¿qué? Medidas de protección, ¿no? Y están señaladas en la convención, ¿no? Las diferencias. Sistema de protección integral es la universalidad, el interés superior de las infancias como grupo y la permanencia y progresividad de los derechos como lógicas del sistema, como los órganos rectores para atender a los niños y a las niñas, y las medidas especiales de protección tendrían que ser excepcionales, o sea, operar de manera excepcional, tendrían que naturalmente tener en cuenta el interés superior de los niños, que ya lo vimos ayer, aquí en mucha medida, no nada más general, sino sobre todo individualizadamente, y además son de carácter inmediato y de urgencia para restitución. Esas son las características que nos dice la Convención que tendrían que tener o que se derivan de la Convención que tendrían que tener los sistemas de protección especial. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues supuestamente nosotros tendríamos que tener un sistema de protección integral pues, que nos cubriera a todos nuestras niñas y nuestros niños y nuestros adolescentes. Pero con las cifras y lo que yo les mostré poquito de los datos globales de cómo estamos, pues parece ser que la cobija de la protección integral nos queda muy corta. No, imagínense que son todos los niños y entonces en lugar de tener un cobija que cubra a todos los niños por la universalidad, cada vez nuestra cobija es más chiquita y tenemos fuera a millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo que no están viendo cumplir sus derechos porque los sistemas de protección integral están teniendo fallas. Y luego vamos a ver, también tenemos fallas en cómo vemos los sistemas de protección especial. ¿Cuáles son los niños y niñas y adolescentes sujetos a las medidas de protección? Ayer hablamos mucho de estos, privados de cuidado parental. Orfandad, institucionalizados, en movilidad humana no acompañada, abandono, custodia alternativa, adolescentes privados de la libertad. También tenemos otro que ayer hablamos poquito, pero menos, víctimas de violencias familiar, abuso sexual, social y comunitaria. En nuestros países, en el mío, estamos hablando de víctimas de desaparición, víctimas del crimen organizado, violencia netal, ¿no?, en las comunidades, acoso escolar, trata, explotación laboral, explotación sexual, explotación y violencia institucional y conflicto armado. Y luego tenemos un segundo bloque, que son todos aquellos niños y niñas víctimas de exclusión social. Niñez racializada, lo vimos ahorita, indígenas, afros, en el caso de ustedes puede ser gitanos, ¿no? Situación de calle, movilidad humana, aquí no estamos ya hablando nada más de los no acompañados, sino desplazamiento forzado, migración y refugio, básicamente los niños que están viniendo con las familias. Ahorita vamos a hablar mucho de cómo ha cambiado, por lo menos en América, y parece que con ustedes también, las lógicas de la migración, discapacidad o alguna condición de salud y naturalmente tanto con familias o niños que por sí mismos pertenecen a la población LGBTTIQ y más, ¿no? Luego, ¿qué estas medidas de protección, qué deberían buscar? Son mecanismos para dar atención y respuesta en los casos de los derechos de niñas y adolescentes estén vulnerados o restringidos, buscan la restitución inmediata y son medidas de urgente aplicación. Básicamente,
Las medidas de protección especial requieren de una detección temprana de las violaciones, de determinar intervenciones de acuerdo a la determinación del interés superior, determinación de la situación de niñas y adolescentes y requisitos para proceder y remitir, en su caso, a diversas instituciones, no nada más a la institucionalidad. Entendamos, y ahorita lo vamos a ver, las medidas de protección especial tendríamos que entenderlas como las medidas afirmativas en el lado de las mujeres. Una medida afirmativa en el lado de mujeres es básicamente plantear algo que permita que los niveles de desigualdad en algún momento puedan resultar. Pero la medida afirmativa no es para todo el tiempo. La lógica es que como vamos cambiando y esa medida afirmativa permite cambiar para poderlo hacer. Y entonces, cuando hablamos, ejemplo clarito, de las cuotas en la participación política de las mujeres, hablamos de una medida afirmativa. Pero cuando, y ahí estoy muy orgullosa de mi país, cuando hablamos de paridad en todo, que es lo que ya tenemos legislado hoy en México, estamos hablando de que ya no es una medida afirmativa, es una política pública y es paridad en todo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Las medidas especiales son medidas afirmativas, no permanentes. Así tendríamos que verlas y así tendríamos que caminar si vamos sobre el enfoque de derecho. Ok. ¿Cuál es el estado de los sistemas de protección especial en América Latina? Pues básicamente, en la parte normativa, todo parece que está caminando a todo dar. Tenemos instituciones en todos los países de la región. Espérense tantito. Que si no, hay datos que tengo aquí, no me acuerdo de memoria. Como ven, es muy variado. Dependen algunas de ministerios de justicia, algunas de los ministerios de bienestar, algunas dependen de presidencias o secretarías de gobierno. En el caso de México, nuestro sistema de protección, que se llama CIPINA, depende básicamente de la presidencia, ese es el nivel. La discusión en ese entonces, yo estaba en las organizaciones de la sociedad civil cuando discutimos esa ley en el 2014, y nosotros decíamos el más alto nivel. Los niños no son sujetos de bienestar social. Los niños tienen que estar en la agenda de gobernabilidad. De gobernabilidad. Y por eso el sistema tiene que estar arraigado en el más alto nivel. Y entonces está ubicado operativamente en la Secretaría de Gobernación y quien preside el sistema es el presidente de la República. Ese es el nivel que tenemos que dar. Eso es lo normativo. Ojo, no estoy diciendo que qué chido lo hacemos, ¿eh? Nada más estoy diciendo la norma. En la región están instaladas orgánicamente las instituciones encargadas de la protección, era de lo que estaba hablando. Lo anterior tenía que ver con las leyes. Tenemos leyes desde 1992, perdón, fíjense, me equivoqué, 1992. La más reciente en Chile, acaban de modificar la ley en 2022 y naturalmente van evolucionando. Si nosotros vemos las leyes de los años recién emitida la convención y vemos las leyes que se generan últimamente, vamos a ver, por ejemplo, esto. En la ley del 2014 de México y en la ley de Chile del 2022 viene separado sistema de protección integral de medidas de protección especial porque no estaba. Porque la observación general sobre medidas generales de aplicación se generó después. Y entonces había como esta confusión. Estas últimas leyes lo traen y dicen, vamos a separarlo, separemos y analicemos, ¿no? Entonces, se cuenta además con un corpus jurisprudencial respecto a las obligaciones del Estado fortalecido. En la región nosotros tenemos algo que es la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las resoluciones que hay ahí son resoluciones vinculantes.
para todos los países de América. Y eso, en términos de la fuerza que nos da estar vinculados a instrumentos fuertes, también nos la da las resoluciones de la Corte Interamericana, en donde hay muchísima jurisprudencia también relacionada con cuestiones que tienen que ver con educación, con protección integral y protección especial. Aquí tenemos 25 sentencias desde 1990 a la fecha. Tienen que ver con grupos privados de la libertad, con conflicto armado, con acceso a la justicia, tortura, violencia sexual, explotación laboral, derecho a la identidad, etcétera, etcétera. Y nos están planteando un corpus jurídico también fuerte y normativo con el cual supuestamente tendríamos que estar transitando más rápidamente hacia el cumplimiento de la Convención. Opiniones consultivas sobre los enfoques diferenciados para grupos privados de la libertad, identidad de género, migración y la consideración, la condición jurídica y los derechos humanos del niño. Aquí hago un paréntesis. Hay quienes se incorporan en los mecanismos de medidas especiales de protección la justicia adolescente. Lo que a mí me parece es que hay que dividirlo en tres. Son medidas de protección integral, medidas de protección especial y medidas de garantía jurídica. Y ahí es donde yo coloco la justicia para adolescente, o lo que ayer hablábamos igual de personas y niños menores de 14 años no imputables, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con justicia, desde mi punto de vista, tendríamos que verlo. De todos modos, podríamos analizarlo, pero como decía ayer Esther, no nos va a alcanzar el tiempo. Y pues además tienen aquí ustedes a una maestra en ese tema. Entonces yo no me meto. Ok. Pero ¿qué pasa más allá del papel? Esa es la norma. Supuestamente hemos armado el andamiaje institucional. ¿Qué es lo que está fallando? Básicamente estamos con fallas. ¿Por qué la cobijita está tan cortita? ¿Por qué estamos dejando tantos fuera? ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero es que hay fallas en el sistema de protección integral. O sea, estamos fallando en la universalidad, estamos fallando en hacer accesibles los derechos para todas y todos los niños y las niñas. Y en esa lógica que estamos fallando, el propio sistema está expulsándonos a que tengamos que generar medidas de protección especial. Entonces, ese es un primer problema, ¿no? Y hay que reconocerlo. Mientras si la fuerza no está, o sí está ahorita, porque lo tenemos que tener, siempre vamos a necesitar las medidas de protección especial. Pero cada vez más ante esa lógica tenemos casi más niños que atender por esas circunstancias de nuestro sistema de protección integral. Entonces tenemos que buscar no nada más cómo mejoramos las medidas inmediatas y de atención urgente, sino también cómo nos metemos a decir, la fuerza está en que desarrolle sistemas de protección integral para todos y para todas y donde quepan todos, ¿no? Entonces tenemos un primer problema ahí. Lo siguiente, seguimos teniendo mecanismos de protección especial que tienden a la asistencia y al control. Y ayer lo vimos, lo analizamos, lo platicamos en una de las vertientes y no agregaría nada más, lo tienen ustedes muy claro, igual que la persistencia en la institucionalización como primera respuesta a eso. Porque además, tú dices, no, pues tendríamos que tener a cuántos institucionalizados. No, el problema es que dejamos a todos los otros sin medidas de protección especial tampoco. Claro. Ojo, ese es el problema. El problema no es que todos los niños que requieren protección especial estén institucionalizados. No, no están todos. Todos los demás están invisibilizados. Claro. Ese es, digamos, para mí el gran problema. Espérense que aquí traigo quizás les tengo otro chisme. Acá.
¿no? Entonces, persiste la institución. Ah, sí. Y lo que les quería decir era, sacamos un análisis de las últimas y más recientes observaciones, que ese es otro mecanismo, acuérdense que el mecanismo de control de la Convención de los Derechos del Niño son los informes país sobre cómo van las cosas. Por cierto, sería muy útil que para el próximo informe de España entregaran el informe que hicieron sobre abuso sexual infantil por la Iglesia, importantísimo que esté en el marco del análisis del Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, el comité, otro elemento muy bien focalizado que tiene para poder hacer vinculantes sus recomendaciones son las observaciones. Digo, las observaciones por país. Entonces, hicimos un análisis de qué pasaba con las últimas. Estamos entre el cuarto y el sexto informe, se ha ido presentando, y vemos muchas similitudes en términos de cómo está pasando la institucionalización a lo largo de toda América Latina, incluyendo España. Uno es denuncias tanto en Costa Rica, Salvador, Guatemala, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, de un aumento y un incremento, incluyendo España y México, de un incremento en la institucionalización. En lugar de estamos elevando, estamos aumentando. Y luego, por ejemplo, Chile no, les voy a decir por qué. Porque Chile, el informe fue en el 2022, y eso implica que ya las recomendaciones están demasiado lento en el plan de desinstitucionalización. Entonces, a lo que ustedes están planteando, quizá lo que pase en su próximo, si no se ponen buzos, en su próximo evaluación del Comité de los Derechos del Niño, va a ser que van lentos en la desinstitucionalización, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas, denuncias de maltrato, muchísimas, ¿no? O casos como el de Bolivia, en donde el 80% de los niños institucionalizados tienen una familia. O sea, dimensiones fuera de todo control y de toda lógica. Además, si tomamos en cuenta, estuve leyendo un informe de una encuesta que levantaron en enero y que presentaron en abril de este año aquí en España, en donde el 81% dicen que tendrían que potencializarse niños y adolescentes. En general, si se trataba de niños, era el 83%, valoraban personas con discapacidad mental, adultos mayores, etcétera, ¿no? Y lo que también era cierto, que había una mayoritariamente lógica a que sí se desinstitucionalizara 8 de cada 10, ¿no? Pero el 40%, solo el 40%, decía que era probable o muy probable que esto sucediera. Es decir, no los creen, ¿no? Porque 80 lo quieren, 40% dice, pues la verdad es que no creo que lo hagan, ¿no? La otra es la falta de respuesta hacia nuevos contextos. Y aquí está migración. Tenemos que entender que el proceso migratorio ha cambiado. La lógica de la migración de adultos jóvenes en edad productiva, varones en su mayoría, ha cambiado. Los procesos migratorios son hoy familiares, con muchísimos niños. Además, en el lado de lo que nos toca a nosotros estar analizando es muchísimos niños en primera infancia, ¿no? Y entonces nos están enfrentando a retos mayúsculos. Nosotros pasamos de hace 5 años a solicitudes de refugio al año de 10,000 a 200,000. Tenemos una lógica de cambio en los procesos migratorios que nos resistimos en ver. En mi país eso nos está causando muchísimos problemas, además, porque estamos hablando de una migración sur-sur. Estados Unidos tiene cerradas las fronteras, no las va a abrir. Los flujos migratorios están creciendo a maneras dimensionales con los niños ahí. Eso
Hay que verlo. Y estamos fallando en verlo. En esta misma encuesta que les digo, mientras que el 55% piensa que se tienen garantizados los derechos de los niños, aquí en España, el 70% piensa que se tiene garantizado el derecho de los migrantes. ¿Y saben por qué es? Porque eso queremos creer. Porque yo estoy segura que se tienen más garantizados los derechos de los niños que los derechos de los migrantes. Pero ante la percepción de la sociedad, queremos creer que sí los estamos entendiendo, que no somos racistas, xenofóbicos y todo lo demás. Gran reto para ustedes, gran reto para mi país, gran reto de riesgo y hay que visibilizarlos. El otro emergente en mi país es desplazamiento forzado interno, no nada más por violencias, sino también por cambio climático. Y eso, anotarlo y anotarlo. La gente se va a empezar a mover porque se va a quedar sin agua, se va a quedar sin comida. Y eso ahí son familias enteras, son niñas y niños y adolescentes a los que tenemos que... Ya me tengo que ir. No, yo creo que como quedan unos 10, 15 minutos, quizás para que acabe un poco y que puedan preguntar algo. Órale, ya voy terminando, rápido, espérenme. Causas: persistencia del enfoque tutelar, ausencia de la aplicación del principio de interés superior y debilidad en la aplicación de perspectivas de derecho de infancia. Lo único que les voy a decir, seguimos tutelando, esa es la verdad, y la percepción y la visión de derechos es que los derechos no se tutelan, se ejercen, y que los niños son sujetos de derechos, no objetos de derechos y nada más de protección. Lo segundo es la ausencia de la aplicación. Ayer estábamos viendo algunos elementos que nos dieron. Aquí nada más lo más importante, regresen a la observación general. El interés superior tiene 3 elementos. Es un principio, es un derecho y sobre todo aquí, y lo vimos mucho ayer, es un procedimiento. Ojo, el interés superior no es un evento, es un proceso y una manera de mirar. Y no podemos entender el interés superior si no lo ligamos con participación infantil, escucha y oída, ¿no? Lleguen ahí. Debilidad de la perspectiva de aplicación de derechos de infancia. Y aquí nada más voy a ir a una cosa que me ha movido mucho desde ayer. A ver, la convención, ni en inglés, ni en español, ni en francés, habla de menores. Es como si hoy me dijeran que van a estar y van a crear el Instituto de las Viejas. No. Yo sé, hay una perspectiva jurídica. De ahí viene el llamar menores a los niños y a las niñas y a los adolescentes. ¿Pero menores de qué? Es como llamar minusválidos a las personas con discapacidad. Eso no nada más es un problema de uso del lenguaje, es un problema cultural, porque como hablamos, construimos. No son menores de nada, son niñas, niños y adolescentes, aunque nos cueste más. Y si quieren reducirlo, digan NNA, y todo el mundo entendemos, como DDDHH, ya. No lo hagan, porque la convención no lo trae. La convención lo trae 2 veces refiriéndose a justicia, a tutelaje, en español, una vez cuando se refieren a los principios de Vagina en francés, todo lo demás es enfants, y child en inglés todo el tiempo. O sea, no, son niñas, niños y adolescentes, y en el fondo tiene. Retos para las defensorías es básicamente cómo damos seguimiento, cómo aportamos, cómo capacitamos, cómo hacemos incidencia en política pública para restitución de derechos, y a mí me gusta usar mucho esto porque para mí los planes de restitución de derechos son como los surcidos invisibles. Algo está roto, algo está rasgado, vamos a coserlo. Aquí ya no se cose. Surcidos invisibles, pero ojo, invisibles. Tenemos que hacer planes de restitución de derechos, es inmediato, lo tenemos que hacer, transitar hacia la descentralización, construir tejidos comunitarios sólidos, lo que hablábamos de
Hablemos nada más de familia. Observación general número 7 para la Convención de los Derechos del Niño. Familia es todo. Los tipos de familia que haya, como quieran y quieran hacerlo, es la comunidad. Es quien te da protección y no nada más la familia nuclear. Ahí está la observación general número 7, hay que leerla. Mecanismos de denuncia para los niños, data útil, que ya la vimos ayer un montón, fortalecimiento de las capacidades. Esto es básicamente, y aquí le voy a dejar, la presentación está para ustedes, aquí tenemos que hablar del tiempo, que me dijeron, y ya estamos sobre tiempo. Los tiempos, ya lo dijeron ayer. Si nosotros no lo hacemos hoy, para un niño que tiene en su trayecto de desarrollo 18 años, ya no lo hicimos nunca. Los tiempos tienen un peso fundamental cuando estamos hablando de infancia, pero también tienen un peso hoy fundamental cuando estamos hablando de sociedad, ¿no? Y cuando además en edad pensamos que solamente son el presente, el futuro o el pasado, hablando de niños o en el extremo de adultos mayores, pues la verdad nos estamos equivocando. Quisiera cerrar con este letrero de otra tienda de surcidos, ¿no? Que es básicamente lo que tendríamos que estar haciendo. Surceos invisibles y además mágicos. Comparto con ustedes para finalizar. Es una frase, un texto, una cita de Buenaventura Sousa Santos, gran filósofo brasileño. Es necesario que nos dejemos interpelar sobre el sufrimiento del otro. Debemos navegar por los mares de la esperanza, atravesados por corrientes tanto frías que nos hacen ser conscientes de los obstáculos, como cálidas que nos impulsan a la acción colectiva y transformadora. Muchas gracias.